Amén, bendiciones, amén, bendiciones. Dios me los bendiga grandemente, amén. Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes, amén. Le damos gracias a Dios una vez más, amén, por darnos, Dios te bendiga, esposa, por darnos la oportunidad, amén, la oportunidad de poder estar aquí nuevamente, amén, transmitiendo en vivo, amén, en vivo por radio online, amén, por radio online Jeremías 33:3, amén. Así que Dios bendiga esta estación, hermanos, amén. Dios bendiga esta estación de mi hermano Cristian Agüero, hermanos, a cual bendecimos esta transmisión, amén. Yo la bendigo en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y yo sé que Dios va a hacer algo poderoso, ya está haciendo algo poderoso en esta estación de radio, hermanos, amén. Pero sé que Dios la va a llevar a otro nivel, amén. Yo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y yo estoy contento el día de hoy, amén. ¿Por qué? Porque Dios me da una nueva oportunidad, amén. ¿De qué? De poder estar predicando su palabra, hermanos, amén. Para mí es una gran bendición, poder estar con ustedes nuevamente conectados. Para mí es una gran bendición, amén, poder estar transmitiendo en vivo y más, hermanos, amén, que yo pueda estar enseñando la palabra de Dios, amén. Así que desde este lugar, amén, desde Mexicali, amén, desde Mexicali, Baja California, México, amén, el evangelista Marco Rivera los bendice grandemente a cada uno de ustedes, amén. Y hoy vamos a estar contando nuevamente la vida del poderoso de Israel, amén. Hoy vamos a estar contando la vida del poderoso de Israel, hermanos, amén. Así que yo te voy a invitar ahí donde tú estás en este momento, amén, que si tú tienes tu Biblia, amén, que si tú tienes tu Biblia, tú la puedas tomar tu Biblia en el nombre de Cristo, amén, y abrirla en el libro de Lucas, amén. Vamos a estar leyendo ahora en el libro de Lucas, amén. Dios bendiga a los que se están conectando, Dios te bendiga grandemente, amén. Aldo Aguirre, Dios te bendiga, amén, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú tienes tu Biblia ahí, yo te voy a invitar a que tú tomes tu Biblia y la puedas abrir en el libro de Lucas, hermanos, amén, en el capítulo 5, amén. Hoy le doy gracias a Dios porque hoy es la quinta semana, hermanos, la quinta semana donde Dios nos permite poder estar conectados, hermanos, amén. ¿Conectados con quién? Con su presencia, hermanos, amén. Así que yo te lo vuelvo a repetir, tú no te conectas conmigo, amén. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada que ofrecerte, amén. Yo sé que tú te conectas, pero con la presencia de Dios, ahí es donde nos tenemos que conectar, hermanos, con la presencia de Dios, amén. Así que bendiciones, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, amén. Estoy contento porque es la quinta semana, hermanos, amén, en la cual Dios me permite, amén, poder escudriñar su palabra, poder dar de gracia lo que de gracia he recibido, amén. Y seguimos contando la vida del poderoso de Israel, hermanos, amén. Así que vamos a comenzar en el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a comenzar con esta hermosa y maravillosa y poderosa historia, hermanos, amén, que realmente Dios nos ha dado a través de su Hijo unigénito, hermanos, amén. Así que vamos a hacer una oración en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a comenzar, hermanos, esta hermosa historia, hermanos, del poderoso de Israel, hermanos, amén. Así que ahí donde tú estás, ayúdame a orar, hermanos, ayúdame a orar, amén, para que el Espíritu Santo sea tomando control, amén, en estos momentos, en el nombre de Cristo, amén. Así que, Padre mío, en este momento, Padre Santo, yo te doy gracias una vez más por darme la oportunidad, Padre eterno, de poder estar transmitiendo en vivo, Padre Santo, por esta estación, Padre mío, de mi hermano Cristian Agüero, amén, por radio online Jeremías 33:3, amén. Yo le doy gracias, te doy gracias, Padre mío,
porque sé, Padre, que es de gran edificación para cada oyente, Padre mío. Sé, Padre Santo, que tú has traído, Padre, palabras sobre cada uno de ellos, Padre mío. Y yo sé, Padre Santo, que el día de hoy, Padre mío, volverás tú, Padre Santo, amén, a dar esa palabra sobre aquellas personas que necesitan una palabra en estos momentos, Padre. Te damos las gracias por darnos la oportunidad de poder conocer a tu Hijo a través de la palabra de Dios. Gracias te damos por ese gran regalo que tú nos has dado, amén, que tú nos has dado, Padre mío, para que nosotros pudiéramos ser salvos a través de él. Así que gracias te doy una vez más en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Padre mío. Gracias te doy. Amén. Ok, pues vamos a comenzar, amén. Vamos a comenzar en el libro de Lucas capítulo 5, hermanos. Amén. Estuvimos hablando ya del primer capítulo, hermanos. Amén. Del primer capítulo donde realmente Zacarías, hermanos, Zacarías y su esposa Elizabeth, amén, los visita el ángel Gabriel, hermanos, amén, los visita el ángel Gabriel a darles una profecía, hermanos, amén, a darles una palabra de que ellos iban a tener a un hijo, amén, a un hijo que llevaría por nombre Juan el Bautista, amén. Y después, hermanos, cuando el ángel Gabriel se le aparece a... Amén, gloria a Dios, se apareció algo ahí, hermanos, amén. Después, hermanos, amén, el mismo ángel, hermanos, se les apareció a María y a José, amén, se les apareció a María y a José, amén, y también les dio, hermanos, una palabra, hermano, que María tendría, hermanos, amén, concebiría a un hijo, hermanos, amén, a un hijo, hermanos, amén, al Salvador, a Jesucristo, amén, algo estaba pasando, amén. Y realmente, hermanos, amén. Y eso fue lo que nosotros estuvimos mirando. Estuvimos mirando, hermanos, cuando el ángel Gabriel les profetizó, amén, a Zacarías y a Elizabeth. Y después, hermanos, el mismo ángel fue a visitar a María, hermanos, amén, diciéndole que Dios engendraría, hermanos, a un hijo en su vientre, amén, y que llevaría por nombre Jesús, hermanos, amén. Y después también, hermanos, estuvimos mirando, hermanos, amén, la vida de Juan el Bautista, hermanos, de que él, hermanos, amén, tuvo que abrirle camino al Salvador, hermanos, amén. Después estuvimos hablando, hermanos, amén, en el capítulo 3, hermanos, del nacimiento de Jesucristo, amén. Estuvimos hablando del nacimiento de Jesucristo, hermanos, y también estuvimos hablando la semana pasada, estuvimos hablando, amén, de cuando Jesucristo empezó a hacer milagros, amén. Cuando Jesucristo empezó a hacer milagros, hermanos, amén. Y cuál hermoso, hermanos, amén. Cuál hermoso es poder conocer la vida de Jesucristo, hermanos. Cuál hermoso, hermanos, es poder conocer a Jesucristo, hermanos. Amén. Es algo tan hermoso, es algo tan maravilloso, es algo tan especial, hermanos. Amén. Que realmente nosotros podamos conocer, hermanos, amén, a Jesucristo. Amén. Por eso hoy yo te invito a que realmente tú te des la oportunidad por estos medios, amén, de conocer a Jesucristo, hermanos. Amén. De conocer a Jesucristo, porque ¿sabes por qué? Porque Jesucristo vino a dar vida y vino a dar vida en abundancia, hermanos. Jesucristo vino, hermanos, amén, a levantar, hermanos, a levantar al caído. Jesucristo vino a sanar al enfermo. Jesucristo, hermanos, amén, vino realmente, hermanos, amén, a salvar al pecador, hermanos, amén. Jesucristo vino, hermanos, por cada uno de nosotros, hermanos, amén. Y eso es lo que realmente hoy estamos, hermanos,
Eso es lo que hoy estamos en este momento, hermanos, amén, contando la vida de Jesucristo, amén. No sé si mi hermano Cristian, amén, Agüero, está pudiendo mirar este video, porque me apareció algo ahí ahorita, amén. No sé si me pueden mandar un mensaje y decir que todo está bien, amén, todo está fluyendo bien, amén. Y esta es la vida que hoy vamos a contar, hermanos, amén. Por eso es muy hermoso, hermanos, que realmente nosotros podamos conocer a Jesucristo, amén. Y eso es lo que realmente nosotros, hermanos, estamos enseñando cada viernes estamos enseñando la vida de Jesucristo, hermanos, amén. De cómo realmente Jesucristo estaba obrando poderosamente aquí en la tierra, de cómo realmente, hermanos, Jesucristo, amén, de cómo Jesucristo, hermanos, amén, hacía grandes cosas, grandes maravillas, grandes milagros, hermanos, amén. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 5, hermanos, capítulo 5, vamos a estar leyendo en el nombre de Cristo Jesús, amén. Fíjese lo que dice. Aconteció que estando Jesús, amén, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se le agolopaba sobre él para oír la palabra de Dios, amén. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, hermanos, amén. Que aconteció que estando Jesús junto al lago Genezaret, hermanos, el gentío se le agolopaba, hermanos. O sea, el gentío, hermanos, amén, lo rodeaba. ¿Sabes para qué realmente, hermanos, amén, el gentío, hermano, lo rodeaba a Jesucristo? ¿Sabes para qué realmente? Para escuchar, ¿qué? Para escuchar la palabra de Dios, amén. Eso es lo que nos está diciendo, hermanos, en el versículo 1, hermanos, amén. Para escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que realmente, hermanos, hoy en día, hermanos, nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios, amén. Porque cuando tú escuchas la palabra de Dios, entonces, hermanos, amén, tú estás conociendo, amén, tú te estás dando la libertad de conocer a Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Y esto es lo que realmente nosotros, hermanos, hemos estado hablando durante todas estas 4 semanas, hermanos, amén. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios, que la gente se le agolopaba, hermanos, amén. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios, amén. Esto es lo que realmente Dios quiere, hermanos, que nosotros podamos escuchar su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obtener lo que realmente nosotros deseamos, obtener lo que realmente nosotros necesitamos, amén. Jesucristo sabe, hermanos, Dios sabe qué es lo que tú necesitas. Dios sabe qué es lo que tú estás pasando. Dios sabe, hermanos, amén. Dice que Él, hermanos, conoce nuestro sentar y nuestro levantar, hermanos, amén. Él te conoce perfectamente. Jesucristo te conoce perfectamente, hermanos. Escucha bien. Jesucristo te conoce perfectamente, hermanos, amén. Y Él quiere hacer algo en tu vida el día de hoy. Él quiere obrar poderosamente en tu vida el día de hoy, hermanos. Fíjese nada más, hermanos, que hoy vamos a hablar un poquito de Pedro. Amén. Pedro, hermanos, era un hombre como tú y como yo. Pedro no conocía a Jesucristo, escucha bien. Pedro no conocía a Jesucristo, pero Dios ya había escogido a Pedro, hermanos. Dios ya había escogido a Pedro. ¿Para qué? Para que Pedro fuera uno de los discípulos de Jesucristo. De la misma manera, Dios te ha escogido a ti, persona que tú me estás escuchando, para que tú también seas un verdadero discípulo, un seguidor de Jesucristo. Eso fue lo que realmente aconteció con Pedro. Eso es lo que vamos a estar leyendo en este momento. Cuál hermoso y cuál maravilloso es Jesucristo, hermano, que realmente Él viene a buscarte. Él viene a buscarte en tu necesidad. Él viene a buscarte en tu angustia. Él viene a buscarte en tu dolor. Él viene a buscarte en tu fracaso. Él viene a buscarte en tu derrota. Él viene a buscarte en tu desilusión. Él viene a buscarte en tus problemas. Él viene a buscarte en tu tribulación. Él viene a buscarte, hermanos, amén, en lo que tú estás pasando. Él llega perfectamente, amén. Él llega perfectamente, hermanos, al momento preciso, cuando realmente, hermanos, tú más lo necesitas. Y esto fue lo que le pasó a Pedro, hermanos. Esto
esto fue lo que le pasó a Pedro. Amén, que Jesucristo, hermanos, llegó, hermanos, especialmente para hablarle a Pedro. Escucha bien, de tanta multitud, hermanos, que dice la palabra de Dios, que la gente se le agolopaba, escucha bien, para escuchar la palabra de Dios. Solamente, hermanos, amén, solamente, amén, solamente la palabra que estaba hablando, Pedro la tomó, Pedro la captó, hermanos. Amén. Pedro la tomó y Pedro la captó. ¿Por qué? Porque Jesucristo iba especialmente por Pedro. Amén. Hoy en este momento, amén, Jesucristo viene especialmente por ti, tú que me estás escuchando en este momento. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el versículo 2. Amén. Y vio dos barcas. ¿Quién vio dos barcas? Jesucristo. Dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Amén. Y lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Estaba arriba de la barca ¿de quién? De Pedro, hermanos, enseñando la palabra de Dios. ¿A qué? A toda la multitud que estaba. Pero estaba ¿en dónde? En la barca de Pedro. Ok, el 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón. ¿Quién era Simón? Pedro. Amén, dijo, boga mar adentro. Amén, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Amén, y echa nuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca, amén, para que viniesen a ayudarles, y vieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía, hermanos. Amén. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, hermanos. Quiere decir, hermanos, que Pedro no había creído. Escucha bien, quiere decir que Pedro no había creído, hermanos, no había creído verdaderamente en lo que Jesucristo, hermanos, amén, en lo que Jesucristo estaba hablando arriba de su barca, hermanos. Fíjate qué tan hermoso es el Señor, hermano. Cómo realmente nuestro Señor Jesucristo viene a cambiar vidas. Cómo nuestro Señor Jesucristo viene a impactar vidas, a transformar vidas, a cambiar vidas. Esto fue lo que le pasó a Pedro, hermano. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Pedro, hermanos, amén, había tenido toda una tarde, hermanos, queriendo pescar y no podía pescar absolutamente nada. Dice la palabra de Dios, hermanos, amén, que Pedro, hermanos, amén, había ido a pescar y no pudo pescar absolutamente nada. Y como no pudo pescar absolutamente nada, dice la palabra de Dios que Pedro, hermanos, tuvo que salir a la orilla nuevamente. ¿Por qué? Porque realmente no había podido pescar absolutamente nada. Pero dice la palabra de Dios también, hermanos, que Pedro y los otros pescadores estaban lavando, ¿qué? Estaban lavando sus redes, hermano. Quiere decir, ¿qué es lo que realmente la palabra de Dios nos está tratando de decir cuando nosotros, hermanos, decimos, cuando la palabra de Dios dice que estaban limpiando sus redes? Quiere decir, hermanos, que esas redes, hermanos, se habían ensuciado quizás, hermanos, que se habían ensuciado de las, no me acuerdo cómo se llaman, se habían ensuciado de las algas o de las cosas verdes. O sea, las redes se habían ensuciado ¿de qué? De basura. Amén. Las redes se habían ensuciado de basura, hermano. O sea, no habían realmente podido agarrar nada y las redes se ensuciaron. Por eso dice la palabra de Dios que Pedro, hermanos, y aquellos hombres estaban lavando las redes. ¿Por qué? Porque no habían pescado nada, hermanos. O sea, ¿qué es lo que realmente, hermanos, qué es lo que realmente Dios te trata de decir en este versículo? ¿Sabes qué es lo que Dios te trata de decir en este versículo, hermano? Que si tú,
lo que Dios te trata de decir en este versículo, que cada uno de nosotros, que sin Jesucristo nosotros no podemos hacer absolutamente nada, hermanos. Sin Jesucristo tú no vas a poder hacer absolutamente nada. Por eso, hermanos, Jesucristo tuvo que llegar a la vida de Pedro. Por eso Jesucristo, hermanos, tiene que llegar a tu vida. ¿Para qué? Para que realmente, hermanos, tú puedas hacer, tú puedas mirar lo que realmente, hermanos, mucho trabajo te ha costado obtener. Para que tú puedas mirar, hermanos, los deseos de tu corazón. Para que tú puedas mirar los deseos de tu corazón. Para que tú puedas haber tenido una pesca milagrosa como la que Pedro tuvo. Jesucristo tuvo que estar ahí, hermanos, en la barca de Pedro. ¿Qué es lo que realmente la palabra de Dios te está diciendo? La palabra de Dios te está diciendo bien claramente que tú subas a Jesucristo a tu barca. Hoy Jesucristo te está pidiendo, hoy Jesucristo te está pidiendo permiso. Escucha bien. Hoy Jesucristo, a ti, persona que me estás escuchando, te está pidiendo permiso para entrar en donde, en tu barca, para entrar en donde, en tu corazón. Por eso Jesucristo le dijo a Pedro, amén, que hiciera para la orilla su barca, para que él pudiera subir y predicar la palabra, hermanos. Y yo me imagino, hermanos, que cuando Jesucristo estaba en la barca de Pedro, hermanos, yo me imagino que Pedro, hermanos, estaba atento escuchando la palabra de Dios. Estaba atento, hermanos, escuchando al maestro, hermanos, la palabra de Dios, hermanos. Amén. Yo me imagino, hermanos, que Jesucristo empezó a hablar, hermanos, de la parábola del sembrador, hermanos. Yo me imagino, hermanos, que ese fue el tema que Jesucristo empezó a hablar en aquella barca, hermano, la parábola del sembrador. Ya muchos, hermanos, hemos escuchado y sabemos la parábola del sembrador, hermanos, que un sembrador, amén, salió a sembrar, y mientras que sembraba, dice la palabra de Dios, que una parte de la semilla cayó ¿en qué? Junto al camino, hermanos, y otra cayó, hermanos, entre pedregales, y otra cayó entre espinos, pero una semilla, hermanos, amén, cayó ¿en qué? En buena tierra. Y esa palabra, hermanos, que estaba hablando Jesucristo, cayó, hermanos, en la vida de Pedro, hermanos, en una buena tierra, y tú eres esa buena tierra, hermanos. Tú eres la tierra perfecta que Dios ha escogido, hermanos, amén, para su buena semilla, amén. Entonces, dentro de ti, hermanos, está la buena semilla, que es la palabra de Dios. Y dentro de esa semilla está todo lo que tú anhelas y todo lo que tú deseas. ¿Qué era lo que realmente Pedro anhelaba en esos momentos? ¿Qué era lo que Pedro realmente, hermanos, necesitaba? Lo que Pedro anhelaba y lo que Pedro necesitaba eran los peces, hermanos. Mas sin embargo, Pedro, hermanos, había salido turbado, había salido estresado, hermanos, había salido quizás hasta enojado. ¿Por qué? Por no pescar absolutamente nada, hermanos. No pescó absolutamente nada. Pescó pura basura, hermanos. O sea, nosotros necesitamos al Maestro, a Jesucristo, dentro de nuestra barca, arriba de nuestra barca. Eso es lo que realmente, hermano, Jesucristo hoy te está enseñando. Que tú necesitas, hermano, subir a Jesucristo en tu barca. Que tú necesitas subir a Jesucristo en tu hogar, en tu ministerio, hermano. Que tú necesitas subir a Jesucristo en cualquier área de tu vida, hermanos. ¿Para qué? Para que pueda haber resultados en tu vida, para que tú puedas vivir lo que tú anhelas, lo que tú deseas. Jesucristo te está esperando, Jesucristo te está esperando con los brazos abiertos. Y quiero ir rápido, hermano, amén. Quiero ir rápido porque hay diferentes temas, amén. Y eso es lo que realmente nosotros necesitamos. Necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas, hermanos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Jesucristo tiene que estar en nuestras vidas. Pero fíjate cuál hermoso y cuál maravilloso, hermanos, es Jesucristo. Que Jesucristo llega en el momento preciso, en el momento adecuado. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando en este momento. Yo no sé realmente qué tribulación en la cual tú te encuentras.
Yo no sé en qué problema tú estás. Yo no sé, hermanos, amén, en qué disposición tú estás para subir a Jesucristo en este momento, allá tu barca, en el nombre de Cristo Jesús. Y fíjate, dice la palabra de Dios, hermanos, amén, que cuando Jesucristo terminó de predicar la palabra, cuando Jesucristo terminó de predicar la palabra, lanzó una palabra ¿sobre quién? Sobre Pedro, hermanos. Hoy Jesucristo lanza esta palabra sobre ti también. Le dijo a Pedro, Pedro, boga mar adentro, escucha bien. Pedro, boga mar adentro, le dijo, boga mar adentro. Imagínense, hermanos, Pedro había salido del mar, hermanos, amén, enojado, estresado, hermanos, malhumorado, había salido sin fuerzas, había salido todo estresado, hermanos. Fíjese, así había salido Pedro, hermanos, del mar, y después, hermanos, de todo ese cansancio, tenía que lavar las redes. Fíjese todo el proceso que Pedro pasó, y después en un poco tiempo aparece el maestro y le dice, Pedro, boga mar adentro, Pedro. Y eso es lo que realmente Jesucristo te está diciendo en este momento, amada persona. Amén. Eso es lo que Jesucristo te está diciendo en este momento. O sea, Jesucristo no le dijo, Pedro, a mí no me importa, Pedro, si tú saliste estresado. A mí no me importa si tú saliste cansado, si saliste agotado, si saliste malhumorado, Pedro. No, yo te estoy dando una palabra, Pedro. Yo te estoy dando una palabra. ¿Por qué? Porque yo te estaba mirando, que estabas poniendo atención a la palabra que yo estaba lanzando. Amén. ¿Y qué fue lo que pasó? Jesucristo lanzó una palabra y Pedro, ¿qué? Pedro la obedeció. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender de Pedro, hermanos. O que Pedro obedeció la palabra de Dios, hermanos. Amén. Pedro obedeció la palabra de Dios. Quizás en ese momento, hermano, Pedro, hermanos, Pedro no creyó verdaderamente en la palabra, pero más sin embargo, Pedro, hermanos, obedeció a Jesucristo. ¿Y qué fue lo que pasó? Pedro, hermanos, metió su barca y bogó mar adentro. Y Jesucristo le dijo, Pedro, echa las redes, Pedro. Y cuando Pedro, hermanos, echó las redes, ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios que gran cantidad de peces, hermanos, Pedro estaba trayendo de la red, que dice la palabra de Dios que aún, hermanos, la barca se estaba hundiendo de tanta bendición, hermanos, que realmente, hermanos, Jesucristo le había hecho agarrar, hermanos, del mar. Eso es lo que realmente Jesucristo quiere hacer en tu vida. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer. Por eso Dios mandó a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra de Dios. Porque Dios, hermanos, porque Jesucristo, amén, Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, hermanos, sino para que nosotros tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia, hermanos. Ese es el Salvador, ese es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que viene a cambiar, hermanos, al mundo. Él vino a cambiar al mundo. Él vino, hermanos, amén, a cambiarte a ti. Él vino para que tú vivas, hermanos, amén, en bendición, en victoria, hermanos, para que tú vivas, hermanos, amén, para que tú vivas bendecido, hermanos. Eso fue lo que pasó con Pedro. Pedro, hermanos, amén, dice la palabra de Dios que se sorprendió, y que cuando Pedro se sorprendió, hermanos, amén, Pedro tuvo que hablarle a la otra barca que estaba en la orilla. ¿Para qué? Para que le ayudara, hermanos, de tanta cantidad de peces, escucha bien, de tanta cantidad de peces, hermanos, que Jesucristo le había dado a Pedro, hermanos. ¿Para qué? Para que realmente Pedro, hermanos, pudiera creer en lo que Jesucristo estaba hablando ahí en la orilla del mar, hermanos. Eso es lo que realmente, hermanos, eso es lo que realmente nosotros tenemos que hacer. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo, pero fíjate, para que más entiendas. Primeramente, Jesucristo da la palabra. Hay que escuchar la palabra. Ahorita tú estás escuchando la palabra de Dios, pero Jesucristo tiene algo para ti. Quizás, hermanos, realmente, hermanos, tú no estés creyendo. Pero déjame decirte que Pedro así tampoco no creyó. Pero Pedro, hermanos, obedeció la palabra de Dios. Tú tienes que obedecer la palabra de Dios. Porque después, cuando tú obedezcas la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios te va a sorprender. Así como Jesucristo sorprendió a Pedro. ¿Y qué fue lo que pasó en el último capítulo? ¿Qué fue lo que dijo Pedro?
Le dijo, Señor, apártate de mí porque soy hombre, ¿qué? Soy hombre pecador, hermanos. O sea, la pesca milagrosa, hermanos, a Pedro le había entrado un temor, hermanos, sobre esa pesca. Y fueron las palabras de Pedro que le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. O sea, quiere decir que Pedro no había realmente creído verdaderamente en la palabra de Jesucristo, la palabra que estaba lanzando ahí en la orilla del mar. Entonces, hermanos, pero de perdida Pedro obedeció. Eso es lo que realmente, hermanos, Dios quiere, que tú obedezcas la palabra de Dios. Si tú obedeces la palabra de Dios, Dios te va a sorprender, así como Jesucristo sorprendió a Pedro, hermanos. Y después, hermanos, Jesucristo le dijo, Pedro, yo te haré pescador de hombres. Fíjese lo que le dijo. Dijo el 9, fíjese lo que le dijo. Dice, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacob, de Juan, amén, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, hermanos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pedro lo siguió dejándolo todo, hermanos. Escucha bien. Pedro lo dejó dejándolo todo. Después de que Pedro, hermanos, no pescó nada, después de que Pedro, hermanos, Jesucristo lo encontró lavando las redes, quitándole la basura. Nosotros, hermanos, para que nosotros podamos obtener, hermanos, cosas, nosotros necesitamos a Jesucristo. Si Jesucristo no está contigo, ¿sabes qué es lo que vas a obtener? Pura basura. Pura basura. ¿Y qué basura estoy hablando? Dolor. Esa es basura que todo el tiempo va a estar contigo. El dolor, el fracaso, la derrota, el temor, el engaño, la desilusión, los problemas, el alcoholismo, la drogadicción, la hechicería, la brujería, la santería, las enemistades, los pleitos, los celos. Eso es lo que realmente estaba limpiando Pedro, pura basura. Y eso es lo que realmente Jesucristo quiere limpiar sobre nosotros. Jesucristo quiere limpiar tu red. Jesucristo, hermanos, quiere limpiarte. Jesucristo, hermanos, quiere realmente, hermanos, cambiar tu vida, transformar tu vida, impactar tu vida. Para eso vino Jesucristo, para eso vino el Salvador. Para eso vino Jesucristo, hermanos. Jesucristo vino para salvarnos, pero también vino para darte vida eterna, pero también vino para darte vida y vida en abundancia. Tú necesitas a Jesucristo. Tú necesitas a Jesucristo. Pedro, hermanos, Pedro obedeció la palabra de Dios. Y como Pedro obedeció la palabra de Dios, hermanos, Jesucristo le dijo, Pedro, echa las redes. Y cuando Pedro, hermanos, echó las redes, hubo una gran pesca. Eso es lo que realmente tú necesitas, una gran pesca. Una gran pesca, hermanos. Pero ¿sabes de qué? Fíjate lo más importante, que la gran pesca que Jesucristo hizo que Pedro agarrara, eso no lo detuvo de seguir al maestro. ¿Qué es lo que realmente Dios te está tratando de decir aquí? ¿Qué es lo que realmente Jesucristo te está tratando de decir? O sea, Pedro, hermanos, dejó la gran bendición. Pedro dejó la gran bendición, ¿para qué? Para seguir a Jesucristo. ¿Qué tal, hermanos, que si Pedro hubiera dicho, gracias, Señor, gracias por todos estos pescados, gracias por todo esto, lo que tú me has dado? Escucha bien. Gracias, Señor, por todo lo que tú me diste, la pesca grande que nunca pude yo hacer, estando tú la hiciste. Y que le hubiera dicho Jesucristo, Pedro, pues sígueme. Imagínate que Pedro le hubiera dicho, ¿sabes de qué, Señor? No, Señor, no te voy a seguir porque todos estos pescados ahorita los voy a preparar para irlos a vender. O sea, ¿qué es lo que te está tratando de decir la palabra? Que las bendiciones no tienen que parar tu caminar. Que las bendiciones no tienen que pararte de seguir a Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros somos bendecidos y paramos el caminar, hermanos, y dejamos de seguir a Jesucristo. Pero aquí la Biblia nos está dando a entender, y aquí la Biblia, hermanos, nos está diciendo, hermanos, que las bendiciones no tienen que dejar
No tienen que dejar que tú sigas a Jesucristo. Porque si tú dejas de seguir a Jesucristo, entonces tú dejas ¿de qué? De seguir las bendiciones que Él tiene para ti. Pero muchas veces nos quedamos con la bendición y dejamos ir a Jesucristo. Esto es lo que realmente la palabra de Dios nos está enseñando ahorita. Que Pedro, hermanos, que Pedro no se quedó con la gran pesca. Jesucristo le dijo, sígueme porque desde ahora te haré pescador de hombres. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Pedro dejó los pescados, dejó la red, dejó la barca, dejó absolutamente todo, dejó. ¿Sabes por qué? Porque sabía que con Jesucristo tenía todo. Con Jesucristo tenía todo. Hoy te lo voy a poner de esta forma y ya voy a brincar al otro tema. Te lo voy a poner de esta forma para que tú más lo entiendas. ¿Cuántas veces tú le has pedido, quizás, cuántas veces tú le has pedido a Jesucristo o a Dios? Le has dicho, Señor, yo te pido por un carro, Señor. Si tú me das un carro, Señor, yo te prometo, Señor, que no te voy a faltar ningún día a la iglesia, Señor. ¿Y sabes de qué, Señor? Para que más te guste, Señor, voy a poner mi carro al ministerio, Señor. Voy a estar llevando hermanos a su casa y voy a estar yendo por ellos. Y Dios, te da la pesca milagrosa, que viene siendo el carro. Y cuando Dios te da el carro, se te olvida de ir a la iglesia todos los días. No quieres subir ni a un hermano a tu carrito porque te lo ensucian. O no quieres llevar a ningún hermano porque no te dan para la gasolina. ¿Y qué fue lo que pasó? Dejaste a Jesucristo para quedarte con esa bendición. Yo creo que aquí ya sí me entendieron todo lo que pasó aquí. Eso es lo que realmente Dios quiere hacer contigo, hermano. Eso es lo que realmente Dios quiere hacer contigo. Que tú lo sigas, que una bendición no te pare. Que una bendición no te pare. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo tiene 1000 para ti. Que una bendición no te pare de seguir a Jesucristo. Porque Jesucristo tiene 1000 para ti. Escucha bien. Y después, hermanos, fíjese cuál hermoso es Dios, hermanos. Mandar a su Hijo unigénito para que nosotros, hermanos, podamos vivir en una paz, en una tranquilidad. Él vino, hermanos, a sanar al enfermo. Él vino, hermanos, a liberar, hermanos, al que está cautivo, a sanar al quebrantado de corazón. Él vino, hermanos, a rescatar al pecador. Él vino sobre el más vil y despreciado de este mundo, hermanos. Él vino por ti. Él vino por ti. Fíjese lo que dice la palabra de Dios más adelante. Amén. Me voy a brincar hasta el versículo 11. Amén. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Escucha bien, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con él en rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, ¿quieres? Dice, Señor, ¿quieres? ¿Puedes limpiarme? Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé sano. Y al instante la lepra se fue de él. A esto vino Jesucristo, hermanos, a sanar al enfermo, a sanar al pecador. A esto vino Jesucristo a la tierra, hermanos. A esto vino, hermanos, Jesucristo, que nosotros lo conociéramos, hermanos. Él vino, hermanos, amén. Él vino a morir por nosotros. Él se preocupa por lo que tú estás pasando. Él se preocupa, hermanos, créelo que Él se preocupa, hermano, por la necesidad en la cual tú te encuentras. Él se preocupa por tu vida. Él se preocupa por tus hijos. Él se preocupa por tu matrimonio. Él se preocupa por tus hijos. Él se preocupa por tu hogar. Y a lo mejor ahorita tú me puedes estar diciendo, hermano Marco, pero porque usted está diciendo que Jesucristo se preocupa por mí, y mira cómo estoy, y mira de qué forma estoy viviendo, y fíjate cómo estoy viviendo día tras día, y sabes por qué tú estás viviendo día tras día. Porque realmente no te has acercado como este hombre leproso. Porque no te has acercado como este hombre leproso.
¿Sabes por qué? Porque este hombre leproso tenía una verdadera necesidad. Hoy nosotros tenemos unas verdaderas necesidades y hoy nosotros, a pesar de las necesidades que nosotros tenemos, nos hacemos duros de cabeza, nos hacemos duros de corazón y no queremos realmente, hermanos, ir como este leproso a los pies de Jesucristo. Nos cuesta mucho ir, hermanos, a buscar a Jesucristo. Nos cuesta mucho, hermanos, ir y postrarnos ante los pies de Jesucristo. Cuando tú vas y lo buscas, hermanos, con un corazón contrito y humillado, dice la palabra de Dios que Dios jamás rechaza esos corazones. Si tú vas, hermanos, buscando, hermanos, buscando que Dios realmente, hermanos, supla tu necesidad, Dios la va a suplir, hermanos. Jesucristo va a obrar. Por eso este hombre leproso le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes limpiarme, pero Dios miró su corazón, Dios miró su necesidad, Dios miró su sencillez, Dios miró su humildad, Dios miró su quebrantamiento, Dios miró, hermanos, amén, el respeto, Dios miró, hermanos, que él llegó postrado, hermanos. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesucristo? Si quiero, sé sano. O sea, al instante Jesucristo lo sanó. O sea, así al instante Jesucristo obra. Jesucristo obra al instante, hermanos, créelo. Jesucristo está ahí con los brazos abiertos. Este es el poderoso de Israel, que para Él no hay nada imposible. Él está ahí, hermanos, con los brazos abiertos todo el tiempo, hermano. Él viene a cambiar mentes. Él viene, hermanos, a cambiar corazones. Él viene a renovar mentes. Él viene a transformar corazones, hermano. Él viene a limpiarte, a purificarte, a quebrantarte, hermanos. Él viene, hermanos, Él viene realmente, hermanos, a cambiar tu atmósfera. Él viene, hermanos, Él viene a realmente, hermanos, a traer paz, a traer gozo, tranquilidad sobre tu hogar. Pero siempre y cuando nosotros, hermanos, tenemos que buscarlo como este leproso. Hay momentos, escucha bien, hay momentos que Jesucristo va y te busca, pero hay momentos que nosotros tenemos que buscarlo a Él. ¿Por qué te lo digo? Porque comenzamos con la vida de Pedro. Jesucristo fue hasta donde estaba Pedro, pero ¿qué fue lo que pasó en este versículo que yo acabo de leer del 12 al 13? Que el hombre leproso, hermanos, fue a donde estaba Jesucristo. Y muchas veces, hermanos, aquí Dios te está enseñando que muchas veces Dios llega ahí donde tú estás. Pero también muchas veces tú tienes que llegar a donde está Jesucristo. Muchas veces tú tienes que llegar a donde está Jesucristo. Dios bendiga a los que se están conectando. Amén. Hoy es la 5ª semana, hermanos, de hablando del poderoso de Israel. Amén. Y ese es el Salvador que Dios mandó. Esa es la vida de mi Señor. Esa es la vida de mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es mi roca. Fíjate, Él es mi roca. Él es mi roca, Él es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio en la tribulación, Él es mi escudo, Él es mi refugio, Él es mi protector y Él es mi defensor, hermanos. Con Él yo tengo absolutamente todo, con Él a mí no me hace falta absolutamente nada, hermanos. Y todo lo que Él me da, hermanos, todo lo que Él me da a mí, yo lo sé defender. Todo lo que Él me da y todo lo que Él me ha dado, yo lo he sabido defender. ¿Sabes por qué? Porque hay un enemigo que se llama Satanás, hermano, que él todo el tiempo quiere robar lo que Dios te da. Y si tú realmente, hermanos, te quedas con la bendición, entonces, si tú te quedas con la bendición y tú no sigues a Jesucristo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El enemigo te va a robar la bendición y te vas a quedar sin la bendición y te va a quedar muy lejos Jesucristo, porque Jesucristo no es una persona que se queda, es una persona que camina, porque tenemos un Dios vivo que resucitó de entre los muertos. Él camina, hermanos, él todo el tiempo va caminando. Y si Él todo el tiempo va caminando, nosotros tenemos que seguirlo. Él no se queda estancado. Él sigue caminando. Por eso nosotros tenemos que, hermanos, seguir con Él caminando. Entonces este hombre leproso, fíjese lo que le dijo el Señor. Entonces extendió Él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Así es como obra Jesucristo. Así es como obra nuestro Señor Jesucristo.
Esta es la vida del poderoso de Israel, hermanos. Para eso vino Él a la tierra, hermanos. Y todavía, hermanos, Él está aquí con nosotros. El Espíritu de Dios, hermanos, es el que está con nosotros. Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Jesucristo. Son los tres en uno, hermanos. Son los tres en uno, hermanos. Pero cada uno tiene una diferente función. Cada uno tiene una diferente función, hermanos. Y hoy el que está con nosotros se llama Espíritu Santo, hermanos. Hoy el que está con nosotros se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te acerca a Jesucristo. El Espíritu Santo es el que nos acerca a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjese cómo Jesucristo obra, hermanos. Jesucristo obra poderosamente y de diferentes formas. Abre tu corazón a Jesucristo. Abre tu corazón. Cualquier problema que tú tengas, cualquier necesidad que tú estés pasando, Jesucristo, escucha bien, Jesucristo, ahí puede llegar, ahí donde tú estás. Créelo, que Jesucristo puede llegar ahí donde tú estás. Hermano Marcos, pero ¿cómo Jesucristo va a llegar? Invítalo ya a tu casa. Métete en la intimidad con Él. Ahí en tu cuarto, cierra la puerta de tu cuarto. Invítalo y ponle tu necesidad. Pero hazlo sentir verdaderamente que tú estás necesitado. Porque solamente así es como Dios actúa, cuando tú lo haces sentir. Cuando tú lo haces sentir que tú estás necesitado. ¿Y sabes cómo lo vas a hacer sentir? Cuando tú te quebrantas. Cuando tú te despojas del yo. Cuando tú te despojas del yo, hermanos. Del yo puedo, del yo la hago, del yo no necesito esto, del yo no necesito orar, del yo no necesito acercarme a Jesucristo, del yo no necesito leer la Biblia, del yo no necesito congregarme, del yo no necesito de los hermanos, del yo no necesito del pastor, del yo no necesito del evangelista. Déjate ese yo. Suelta ese yo, porque ese yo nomás te va a hacer patinar, y ese yo nomás es para arriba y para abajo, como los yoyos, pues. Los yoyos nomás son para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. O sea, no tienes una, ¿cómo se dice esta palabra? No tienes una, ahorita se me va a venir, hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que soltar, el yo. Jesucristo está ahí a las puertas. Él quiere entrar a tu hogar. Él quiere entrar a tu hogar. Él quiere transformar tu hogar. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere cambiar tu vida. Fíjese lo que dice, me voy más adelante en el nombre de Cristo Jesús. Fíjese lo que dice, me voy a brincar hasta el versículo 15. Amén. Hasta el versículo 15. Ya hablamos de Pedro un poco, ya hablamos de este hombre leproso, y ahora vamos a hablar, hermanos, de unos hombres, hermanos, con una fe tan grande, con una fe tan poderosa, hermanos. Usted sabe que nosotros, hermanos, somos una generación que no andamos por vista. La generación de nosotros, hermanos, es más fuerte y más poderosa que antes. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios, bienaventurados. ¿Sabes qué es bienaventurados? La palabra bienaventurados es doblemente bendecido, hermanos. Y nosotros somos esta generación, que si la generación de Pedro, de Juan, amén, de Pedro, hermanos, de Juan, amén, de Lucas, de Tomás, de Mateo, hermanos, amén, si la descendencia de aquellos tiempos, hermanos, de Eliseo, hermanos, de Eliseo, del profeta Samuel, de todos los profetas de Dios, hermanos, de Eliseo, hermanos, amén, de Elías, hermanos, amén, de Daniel, hermanos, amén, de Jonás, de todos esos, hermanos. Nuestra generación es la más poderosa, hermano, nuestra generación. ¿Sabes por qué? Porque todos aquellos antepasados andaban por vista, hermanos, porque miraban. Nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe, hermano. ¿Y qué es lo que realmente nosotros tenemos que, hermanos, cómo nosotros tenemos que actuar? ¿Sabes cómo no? ¿Cómo nosotros tenemos que actuar? ¿Sabes tú cómo puedes llamar a Dios? ¿Sabes cómo tú puedes llamar a Jesucristo? Por medio de tu fe. Porque nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe.
Por fe, hermanos, andamos nosotros. Por eso somos bienaventurados. Tú eres una mujer doblemente bendecida. Tú eres un hombre doblemente bendecido. Pero tenemos que actuar en fe, hermanos. En fe tenemos que actuar. Y eso de lo que se va a tratar ahorita en esta otra enseñanza, hermanos. Amén. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero su fama, dice, se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Amén. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios que su fama se extendía cada vez más y más, hermanos. Y dice la palabra de Dios que había muchos enfermos que le seguían para que les sanase. Pero también, hermanos, realmente, hermanos, Jesucristo tenía que ir ¿a dónde? Con el Padre, hablar con el Padre. Se iba a los lugares desiertos. ¿Para qué? Para orar, hermanos. Para orar con el Señor, para orar con Dios, para orar con su Padre. Jesucristo por eso se apartaba en los lugares desiertos. O sea, no todo era milagros, no todo era sanidad, no todo era liberaciones, no. Él tenía que ir, hermanos, tenía que ir a buscar al Padre. Nosotros también de la misma manera, Él nos está enseñando ahí, que nosotros también tenemos que ir ¿a dónde? A buscar a papá, a buscar al Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, hermanos. Nosotros no es todo hacer milagros, no nomás es hacer milagros, no. Jesucristo nos está enseñando aquí. El poderoso de Israel nos está enseñando a todos aquellos que Dios los ha usado, en milagros, en sanidades, y que en estos tiempos quizás ya no has podido sanar a nadie, ya no has podido liberar a nadie. ¿Sabes por qué? Porque te hace falta ir al desierto, te hace falta ir a los pies de Jesucristo, te hace falta ir a humillarte, te hace falta ir a quebrantarte. Eso es lo que nos está enseñando el poderoso de Israel. A todos aquellos que nos gusta que Dios nos use en milagros, en sanidades. Aquí Jesucristo nos está enseñando su vida. Nos está enseñando que nosotros tenemos que ir a lugares desiertos. ¿Para qué? Para llenarnos de su palabra, para llenarnos de su presencia, para llenarnos de su Espíritu Santo, y entonces levantarse y ir nuevamente a sanar a aquellos enfermos, ir a liberar a aquellos que están encadenados. Pero ¿qué dice más abajo en el 17? Dice, aconteció un día que estaban enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar, hermanos. Amén. Escucha bien, estaba para sanar. O sea, después del desierto, hermanos, se fue a un lugar, hermanos, pero dice que el poder del Señor estaba con él. Amén. El 18 dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle dentro, hermanos, y ponerle delante de él, pero no hallaron cómo hacerlo a causa de la multitud. Subieron encima de la casa y por el tejado, amén, le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Te voy a decir qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, que estaba Jesucristo en un hogar, que estaba Jesucristo en una casa. Y estaba rodeado, hermanos, de fariseos, de doctores, hermanos, de doctores de la ley, hermanos, que estudiaban la Biblia, amén, y venían partes de Jerusalén, de Judea, hermanos, amén, de Judea, de Galilea, de Judea, de Jerusalén, hermanos, ¿a qué? A escuchar a Jesucristo. O sea, quiere decir que esa casa, hermanos, se llenó absolutamente
toda se llenó. O sea, no cabía ya nadie, hermanos, dentro de esa casa. Nadie cabía ya. Esa casa estaba abarrotada, esa casa estaba llena, hermano. ¿Por qué? Porque todos querían escuchar al maestro, porque todos querían escuchar al poderoso de Israel, porque todos querían escuchar a Jesucristo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Jesucristo tenía palabras de vida eterna, porque Jesucristo, hermanos, tenía palabras, hermanos, que te estremecían, hermanos, porque Jesucristo soltaba palabras, hermanos, donde las mismas palabras de Jesucristo te convencían, hermanos, de lo que Él les estaba hablando, hermanos. Y eso es lo que realmente hoy somos faltos, hermanos. Hoy escuchamos la palabra de Dios y nadie quiere escuchar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué nadie quiere escuchar la palabra de Dios? ¿Sabes cuáles son uno de los peores errores del hombre? Que realmente no quieren, muchas veces no quieren escuchar la palabra de Dios porque la están escuchando de un hombre, la están escuchando de un hombre o de una mujer. Y muchas veces, hermanos, no ponemos atención a lo que ese hombre o a lo que esa mujer está hablando a través de Dios. Por eso muchas veces no queremos escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque queremos que el mismo Dios baje o el mismo Jesucristo baje y que Él sea hablándonos. Jesucristo te está hablando ahorita a través de mí. Jesucristo te está hablando a través de mí. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando su palabra. Yo no estoy hablando mi palabra. Estoy hablando su palabra. Por eso los fariseos no entendían, por eso los doctores de la ley no entendían tampoco, hermano, de dónde traía tanta sabiduría, de dónde traía tanto conocimiento, hermanos. O sea, los volvía locos Jesucristo. Y eso es lo que hoy, hermanos, hoy eso es lo que pasa mucho en nosotros. Que alguien está predicando ahí en tu misma iglesia, el pastor está predicando y cuando se termina el servicio, escucha bien, y cuando se termina el servicio y ya sales del servicio, se te olvidó absolutamente todo lo que el pastor estuvo predicando. Yo te digo porque a mí me ha pasado, por eso te lo estoy diciendo. Y eso no debe de pasar, hermanos, eso no debe de pasar. ¿Por qué? Porque no tenemos hambre de la palabra, hermanos. No tenemos hambre de la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Y dice la palabra de Dios en estos versículos que yo le leí, hermanos, que la casa estaba abarrotada. Que la casa, hermanos, amén. Que en la casa, hermanos, en la casa ya no cabía absolutamente ni uno. Pero dice la palabra de Dios que había unos hombres que traían a un paralítico, hermanos, a un cojo, hermanos, que traían a un paralítico, amén, en un lecho, o sea, en su cama. Y aquellos hombres, hermanos, querían llevarlo donde estaba Jesucristo. Aquellos hombres, hermanos, sabían que si ellos, hermanos, llevaban a este hombre que estaba en su lecho a los pies de Jesucristo, ellos sabían, hermanos, que Jesucristo lo iba a levantar, que Jesucristo lo iba a sanar, que Jesucristo iba a hacer un milagro, hermanos. Pero ellos miraron que toda la casa estaba abarrotada, o sea, no cabía ya nadie, hermanos, ya no cabía ya nadie. ¿Qué es lo que realmente, hermanos, en este momento, hermanos, Dios te está tratando de hablar? Hay muchas veces que tú te has querido acercar a Dios. Hay muchas veces que tú te has querido acercar a Dios para poder obtener algo de Él, hermanos. Pero muchas veces, hermanos, te has desesperado, amén, y tú no has podido aguantar el tiempo de Dios. Muchas veces yo sé que tú le has clamado a Dios por algo, pero realmente, hermanos, te has desesperado y has dejado de actuar. Imagínense, estos hombres, mirando que la casa estaba llena, estos hombres no se rindieron. Estos hombres empezaron, hermanos, a usar su inteligencia. Estos hombres empezaron a usar la sabiduría de Jesucristo. Estos hombres, hermanos, empezaron a idearse, ¿sabe de qué? Si no se puede por la puerta,
Si no se puede por la ventana, si no se puede por ningún otro lado, ¿sabes de qué? Vamos a hacerle un hoyo al tejado y por ahí, por el hoyo, vamos a bajar a este hombre, porque sé que Jesucristo lo va a sanar, porque sé que Jesucristo va a hacer algo en él. Muchas veces nosotros decimos, pues como Jesucristo ya no me escuchó, pues ¿sabes de qué? Pues ya voy a dejar de orar, ya le voy a dejar de pedir. Al cabo ya se lo pedí. Si Él me lo quiere dar, Él me lo va a dar. Así estamos muchas veces de nosotros. Pero estos hombres nos están enseñando algo. Estos hombres, hermanos, nos enseñaron algo, que nosotros tenemos que perseverar, que nosotros, hermanos, no tenemos que descansar, que nosotros, hermanos, tenemos que actuar, que nosotros tenemos que conseguir nuestro objetivo, que nosotros, hermanos, tenemos que hacer que Jesucristo, hermanos, nos responda, que nosotros tenemos que hacer que Jesucristo, hermanos, amén, que Jesucristo haga lo que nosotros necesitamos. Ellos estaban necesitados de que sanara a aquel hombre que llevaban en su lecho, pero aquellos hombres no se rindieron. Hoy Dios te está diciendo, no te rindas. Si no puedes entrar por la puerta, busca otra manera. Si no realmente no puedes entrar por la ventana, busca otra manera hasta que la encuentres. O sea, ¿qué es lo que realmente Dios te está tratando de decir? Que tú tienes que agradar a Dios en lo que tú vas a hacer. Tú tienes que agradar a Dios en lo que tú vas a hacer. ¿Sabes de qué? Si aquel día Dios no te contestó, pues nuevamente búscalo de otra manera. Empieza una oración diferente, una oración nueva. Quebrántate, humíllate, tírate en el suelo. Tírate en el suelo, ponte a llorar en el suelo, quebrántate. Quebrántate, hay muchas opciones. Esto es lo que nos están hablando estos hombres, que si por la puerta no se podía, pues por otro lado le íbamos a hacer. Si por la ventana no se podía, pues ¿sabes de qué no se puede por ningún lado? Vamos a abrir el techo y por allí lo vamos a bajar. Esa es la fe que tú necesitas. Esa es la fe que estos hombres nos están enseñando. Esta es la fe, hermanos, que realmente nosotros necesitamos para poder llegar a los pies de Jesucristo. Estos hombres no les importó, hermano, hacer un hoyo en el tejado. Y dice la palabra de Dios que cuando estos hombres hicieron el hoyo en el tejado, dice que bajaron a aquel hombre, hermano, bajaron a aquel hombre a los pies de Jesucristo, donde estaba Jesucristo. ¿Y qué fue lo que pasó? Le dijo, por la fe de qué, por la fe de ellos, hermanos, por la fe de, fíjese lo que le dijo, hombre, dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con el lecho, poniendo el medio delante a Jesús. Al ver la fe de ¿quién? Al ver la fe de ellos, hermanos, no del hombre que estaba en el lecho, allá acostado en su cama, no, al ver la fe de ellos. Hoy yo te estoy, hermanos, amén, hoy yo te estoy diciendo, hermano, que nosotros tenemos que tener fe, hermano, en Jesucristo. Hoy, hermanos, amén, yo avivo la fe que hay en ti, hoy yo avivo la fe que Dios ha puesto en ti. ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos fe, es un don que Dios te ha dado, hermano. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:8, ahí búscalo, que ese es un don que Dios nos ha dado y no es de nosotros, sino procede de Dios. Todos tenemos fe, hermano, pero muchas veces no sabemos cómo realmente activar nuestra fe. Tú tienes fe y si tú no pudiste por ese lado, tú tienes, hermanos, que insistir, hermano, buscar la forma, hermano, buscar la forma, y si tú buscas la forma, tú vas a llegar, hermanos, a donde está Jesucristo. Y cuando tú llegas a Jesucristo, las cosas van a cambiar, las cosas van a ser transformadas, las cosas, hermano, van a cambiar en tu hogar, las cosas van a cambiar en tu matrimonio, las cosas van a cambiar en tus hijos, las cosas van a cambiar, hermanos, en tu entorno, las cosas van a cambiar en tu ministerio, las cosas van a cambiar absolutamente en todo, hermano, van a cambiar. Activa tu fe. Yo, hermanos, amén, yo te digo, hermanos, activa tu fe. En el nombre de Cristo Jesús, yo te exhorto en el nombre de Cristo Jesús, que actives tu fe en el nombre de Cristo Jesús. Activa tu fe. Activa tu fe, hermanos. Dice, por la fe de ellos. Por mi fe, hermano, yo declaro que Jesucristo te puede visitar en este momento, hermano. Por mi fe, hermano, yo declaro que Jesucristo te puede sanar en este momento. Por mi fe, yo declaro que Jesucristo te puede liberar en este momento, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret.
Por mi fe, hermanos, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que Jesucristo puede obrar ahorita ahí donde tú estás, en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que creer en la palabra de Dios. Tenemos que creer en el poderoso de Israel. Tenemos que creer en Jesucristo. Tenemos que creer en el Hijo de Dios. Para eso Él vino, para nosotros, hermanos. Para nosotros, hermanos, vino para ti y para mí. Para eso vino, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra de Dios. Vamos, hermano, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Levántate en el nombre de Cristo Jesús. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y para siempre su misericordia y su poder, hermanos. Esta es la vida de Jesucristo. ¿Cuál tan hermosa vida, hermanos, nos enseña Jesucristo a través de su lectura, a través de su palabra? Que Él viene a sanarnos, que Él viene a curar nuestras heridas, que Él viene a liberarnos, que Él viene a buscarnos, hermanos, para que nosotros, hermanos, podamos vivir, hermanos, en bendición, en abundancia, para que nosotros podamos vivir a gusto, tranquilos, hermanos. Él viene a enseñarnos, hermanos. Él viene a enseñarnos que Él venció al mundo. Que Él venció al mundo, hermanos. Y si Él venció al mundo, nosotros también vencimos al mundo. ¿Sabes de qué? Hace rato que yo estaba, hermanos, amén, ahí en el baño, hermanos. Estaba en el baño y ¿sabes de qué? Estaba en el trabajo. Estaba en el trabajo, hermanos. Estaba en el trabajo y iba a lonche, hermanos. Y se me empezó a venir, hermanos, palabras sobre mí, hermanos. Y empecé a declarar, ¿sabes de qué, Señor? Le empecé a decir, porque el mismo Espíritu ponía las palabras en mí, hermano. Y decía, ¿sabes de qué? Yo nunca he sido de este mundo. Escucha bien, tú nunca has sido de este mundo. Nunca has sido de este mundo. Y eso es lo que se venía a mí en el Espíritu, hermanos. Y me decía el mismo Espíritu para que yo hiciera la palabra. Yo nunca he sido de este mundo. Es como si Jesucristo me estuviera hablando y me estuviera diciendo, Marcos, tú nunca has sido de este mundo, pero yo te deposité en este mundo. ¿Para qué? Para que realmente tú fueras mi testigo en este mundo, para que tú fueras embajador del reino, representándome aquí en la tierra. Pero tú nunca has sido en este mundo. ¿Sabe por qué? Porque tú ya estabas sentado en lugares celestiales. Y yo empecé a declarar y empecé, hermano, a decir esta palabra. ¿Sabes de qué? Yo nunca he sido de este mundo, mas sin embargo el mundo ha querido hacerme de él, pero yo nunca he sido de este mundo. Tú tampoco nunca has sido de este mundo. Tú perteneces a un reino que está allá en los cielos, hermano. Tú tienes que tener mentalidad de reino, tienes que tener mentalidad de reino. Tú nunca has sido de este mundo, porque tú ya estuviste sentado en los lugares celestiales, hermano. Y ese lugar ahí está todavía para ti. Y ese lugar es el que tú tienes que habitar. Esa morada te está esperando. Tenemos que creer, hermanos, en la palabra de Dios. Tenemos que creer en Jesucristo, que Él venció al mundo, que la carta de los decretos fue clavada en esa cruz del Calvario. La carta, hermanos, la carta que realmente, hermanos, amén, esa carta de decreto que te señalaba culpable, esa carta ya fue destrozada. Jesucristo, hermano, nos sanó. La palabra de Dios que dice que por sus heridas hemos sido sanados. Jesucristo. Necesitas a Jesucristo. Necesitas a Jesucristo en tu barca. Necesitas llegar como este hombre leproso. Señor, si quieres puedes limpiarme, Señor. Necesitas realmente, hermanos, amén. Necesitas realmente ser como estos hombres con fe. Aquellos hombres que levantaron, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque tú estás para levantar al caído. Porque tú estás para levantarlo en fe. Aquel necesitado, hermano. Vamos, hermanos, levántate.
Levántate en fe, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos. Esta es la vida de Jesucristo, que Él nos enseña, hermano, que Él vino por nosotros. Él vino porque nos amó. Él vino a entregarse en muerte por nosotros. Él vino, hermanos, por ti, por mí, para rescatarte. Él vino, hermanos, para que tú lo conozcas, para que yo lo conozca. Él vino, hermanos, porque quiere ser tu amigo. Él vino porque quiere entrar en tu barca. Él vino porque Él quiere que tú le entregues tu corazón. Él vino porque realmente, hermanos, amén, porque realmente tú eres su hijo. Él está ahí, hermanos. Él está aquí con nosotros. Jesucristo está con nosotros, hermanos. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice, me voy a ir hasta el 21 y ya vamos a terminar. Amén. Entonces, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? O sea, los escribas y los fariseos nunca pudieron entender a Jesucristo, hermanos. Nunca lo pudieron entender. Amén. Y fíjese lo que dice. Dice, entonces los escribas y los fariseos, amén, comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O sea, ellos no habían entendido absolutamente nada, hermanos. Desde un principio no entendieron nada. Ese es el trabajo del enemigo. Que desde un principio tú y yo no podamos entender nada. Ese es el trabajo del enemigo, hermanos. Que nosotros no podamos entender. Y si tú no entiendes o yo no entiendo, ¿sabes qué es lo que va a pasar? No nos va a resplandecer la palabra de Dios. No nos va a resplandecer el poder del evangelio. Nosotros hermanos, tenemos que entender la palabra de Dios. Porque todo está ahí en la palabra de Dios. Todo está ahí en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que conocer, hermanos, la palabra de Dios. ¿Cómo vas a conocer a Dios? ¿Cómo vas a conocer a Jesucristo? ¿Cómo vas a conocer al Espíritu Santo? ¿Cómo lo vas a conocer tú? ¿Cómo lo vas a conocer? ¿Sabes cómo lo vas a conocer? A través de la palabra de Dios. Ahí es donde tú lo vas a conocer, en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es verdad. Y aquí, hermanos, nosotros estamos conociendo la vida de Jesucristo. Cómo Él vino, hermanos, cómo Él creció, cómo realmente, hermanos, Él se formó, cómo empezó a hacer los milagros, cómo empezó a hacer sanidades, cómo empezó a escoger a sus discípulos. Todo esto, hermanos, hemos estado hablando y seguiremos hablando de la vida de Jesucristo. Fíjese lo que dice entonces, dice, los escribas y los fariseos os comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndole, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y anda. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y eso no podían entender los fariseos ni los escribas, hermanos. No lo podían entender. Hay muchas personas que no te van a entender de lo que Dios está haciendo en tu vida. Hay muchas personas, va a haber muchas personas que están alrededor de ti que no van a entender lo que Dios está haciendo en ti. No van a entender lo que el Maestro está haciendo en ti. Pero tú sigue adelante en el nombre de Cristo Jesús. Fíjate, me voy a brincar hasta el 27, hermanos. Dice, después de estas cosas salió y vino un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa de ellos.
Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Fíjese realmente, o sea, estos fariseos y estos escribas, hermanos, todo el tiempo estaban juzgando lo que Dios hacía. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Jesucristo mirando a Leví sentado en la mesa de los tributos, le dijo: sígueme. ¿Cuántas veces Jesucristo te ha dicho así: sígueme? Pero muchas veces, ¿sabes por qué no lo queremos seguir? Porque no queremos dejar las cosas de este mundo. Por eso no lo queremos, por eso nos cuesta mucho seguirlo. Por eso nos cuesta mucho seguirlo, hermanos. Porque no queremos dejar las cosas de este mundo. Aquel hombre, hermanos, Leví, que estaba sentado en la mesa de los tributos, él dijo: ¿a poco voy a dejar todo esto por seguir a aquel hombre si ni lo conozco? ¿Por qué voy a dejar todo esto si aquí no me falta nada? Estoy encargado de cobrar los tributos. Pero más sin embargo, aquel hombre, hermanos, nos volvió a enseñar lo de Pedro, de la pesca milagrosa. Él se levantó y dejándolo todo, le siguió. Eso es lo que realmente, hermanos, Jesucristo quiere. Que tú dejes los afanes de este mundo, que tú dejes las riquezas de este mundo, que tú dejes todo lo que te está contaminando en este mundo. Jesucristo viene a limpiarte, Jesucristo viene a purificarte, Jesucristo viene a llevarte en santidad, pero nosotros no queremos que Jesucristo, hermanos, nos purifique, nos santifique, no queremos que nos lave con la preciosa sangre, hermanos, que Él derramó en la cruz del Calvario. ¿En dónde has puesto la sangre de Jesucristo? ¿En dónde has puesto los clavos en sus manos? ¿En dónde has puesto la lanza en su costado? ¿En dónde has puesto sus latigazos? ¿En dónde has puesto la corona de espinas que le pusieron en su frente? ¿En dónde has puesto el clavo que atravesó sus pies? ¿En dónde lo has puesto? Te has olvidado del sacrificio que hizo por ti, y tú no queriendo dejar las cosas de este mundo cuando Él vino a morir por ti, cuando Él vino y entregó su vida por ti, para que tú no estuvieras viviendo en la situación en la cual tú estás viviendo. Y si tú es por tu culpa, es porque tú quieres vivir de esa manera, porque tú no quieres dejar las cosas de este mundo, porque te pesa tanto dejar las cosas de este mundo, porque no te quieres acercar a Jesucristo, porque Jesucristo sabe, porque tú sabes que Jesucristo te va a decir que tú sueltes lo que tengas que soltar, que tú tienes que cambiar tu manera de ser, tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de caminar, tu manera de vestir. Jesucristo, Él viene a cambiarte, pero muchas veces nosotros no queremos que Él nos ponga ese manto de gloria. Queremos quedarnos con las cosas del mundo. Pero si nos quejamos que Jesucristo no me oye, que Dios no me oye, que tanto tiempo tengo, que ya para qué voy a la iglesia, estuve dando diezmos y no miré nada, y no, hombre, somos unas Magdalenas. La sirena de la patrulla y de la ambulancia nos vienen cortito. ¿Por qué? Porque no hemos querido dejar las cosas del mundo. Mas sin embargo, este hombre, dejándolo todo, fue y le siguió. ¿Y sabes qué pasó, hermanos? Fue y le siguió, y dice que todavía dejándolo todo, le hizo un gran banquete en su hogar. Le hizo una gran cena en su hogar. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, de este hombre. Déjalo todo. Deja todo por Cristo. Deja todo por nuestro Señor. Él dejó todo, hermanos. Jesucristo, hermanos, vino a enseñarnos que Él dejó todo. Él dejó su reino, hermanos. Él dejó su reino. Lo dejó. ¿Para qué? Para venir a morir por ti y por mí. Él dejándolo todo. Nosotros tenemos que, dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que ser imitadores de Jesucristo.
pero nosotros en unas cosas sí lo queremos imitar, pero en otras cosas no queremos imitarlo. Dice, yo sigo a Jesucristo, pero no dejo estas cosas, me las traigo conmigo. Y esas cosas que tú no has querido dejar son las cosas que te están estorbando. Y tú sabes cuáles cosas son. Tú sabes perfectamente cuáles cosas son. Porque tú conoces tu vida perfectamente. Pero también Jesucristo conoce tu vida. A Él no lo puedes engañar. Él te está diciendo en este momento, sígueme. ¿Estás dispuesto a seguirlo? ¿Estás dispuesto a seguirlo? Dice la palabra de Dios que todo, dice la palabra de Dios, dice todo aquel que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ya tomaste tu cruz? ¿O dónde soltaste tu cruz? Si soltaste tu cruz, ve por ella nuevamente y niégate nuevamente y ve en pos de Él. Ve en pos de Él, porque Él aún sigue caminando. Aún sigue caminando. Aún mi Señor sigue caminando. Él no se detiene. Él sigue caminando. Él sigue caminando. Apresúrate. Apresúrate. Estás a tiempo. Estás a tiempo que lo puedes encontrar. Porque la venida de Jesucristo ya está cerca. La venida de Él ya está cerca. Y de la manera que Él se fue, de esa manera va a volver entre las nubes por su pueblo. Déjalo todo para que tú puedas ser arrebatado con poder. Fíjese lo que dice aquí. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y con pecadores? ¿A dónde nos mandó a nosotros Jesucristo? ¿A dónde nos mandó? Con los profetas, con los pastores, a evangelizar a los pastores, a evangelizar a los profetas, a evangelizar a los misioneros, a evangelizar a los apóstoles. No, Jesucristo nos mandó, hermanos, a ir a predicar ¿a quién? A los pecadores. Hoy en día, hermanos, hay mucha iglesia que no se quiere acercar, hermanos, con la gente pecadora. Ay, porque si me mira ahí, ¿qué va a decir mi pastor? Porque si me miran allá, ¿qué va a decir mi pastora? Que si voy para allá y si me miran, ay, ¿qué va a decir? Uy, no, voy a dar mal testimonio si me miran ahí. No, hermano, no sea religioso. No sea religioso. No sea religioso. Jesucristo nos mandó ir a predicar la palabra a todo hombre, a toda criatura. A todo hombre, a toda criatura, hermanos. Con esto voy a terminar, hermanos. Aquí terminamos en el nombre de Cristo Jesús. Jesucristo, hermanos. Jesucristo, Él quiere hacer algo en tu vida. Él quiere hacer algo en tu vida. Fíjese, los últimos versículos, fíjese lo que dice. Mas vendrán días, dice, cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Él les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, solamente rompe el nuevo, sino que el remedio sacado de él no armoniza con el viejo. Y más abajo fíjese lo que dice. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar,
y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno bebe del añejo quiere luego, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. O sea, que nosotros, hermanos, no queremos lo nuevo. No queremos lo nuevo. Estamos, hermanos, estamos sujetados a lo viejo. Estamos sujetados a lo viejo. Y Dios, hermanos, es un Dios que todo el tiempo trae cosas nuevas. Todo el tiempo trae las cosas nuevas. Es un Dios de crecimiento, y como es un Dios de crecimiento, todo el tiempo trae algo nuevo, pero nosotros no queremos lo nuevo, queremos lo añejo, lo viejo. Y Dios, hermanos, viene a curar tus heridas. Jesucristo viene a curar tus heridas. Jesucristo viene, hermanos, a obrar en tu vida. Hoy terminamos aquí, hermanos, terminamos aquí. Y el próximo viernes vamos a estar leyendo el capítulo 6. El capítulo 6. Nadie, hermano, rompe un vestido nuevo, hermanos. Nadie rompe un vestido nuevo, hermanos, para remendar uno viejo, hermanos. ¿Por qué? Porque el trozo que tú vas a romper de ese vestido no va a armonizar con lo viejo, hermanos. No armoniza con lo viejo, ni lo viejo con lo nuevo, hermanos. O sea, tú no puedes traer, hermanos, tú no puedes traer lo viejo a las cosas nuevas que te está dando Dios. O sea, tú no puedes traer lo viejo, hermanos. Ni puedes traer tú lo nuevo a las cosas viejas, hermanos. Yo quiero hacer una oración por ti en el nombre de Cristo Jesús. Y con esto vamos a terminar. Yo no sé qué es lo que tú estás necesitando, pero Jesucristo sí lo sabe. Él sabe por lo que tú estás pasando. Él sabe tus necesidades. Y Él sabe, hermanos, Él sabe realmente, Él sabe que tú tienes una necesidad. Así que yo te invito a que tú busques a Jesucristo. Busca a Jesucristo. Busca a Jesucristo porque no hay otra salida, hermanos. No hay otra salida. Tú eres de Jesucristo. Y si tú eres de Jesucristo, tú tienes que buscar a Jesucristo. Porque si tú no eres de Jesucristo, ¿a quién vas a ir a buscar? Tú eres de Jesucristo. Tú tienes que buscar a Jesucristo. Tú eres de Dios. Somos hijos de Dios. Tú eres un afortunado de ser un hijo de Dios, porque no todos somos hijos de Dios. Escucha bien, no todos somos hijos de Dios. ¿Sabes quiénes somos los hijos de Dios? Todos aquellos que hacemos la voluntad de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Solamente los que hacen la voluntad de Dios. Jesucristo mismo lo dijo. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Él nos enseña, hermanos. Esta es la vida de Jesucristo. Tenemos que ser como Jesucristo. Tenemos que pensar como Jesucristo. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la mente de Cristo, hermanos. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Padre mío, en este momento, Padre, yo te doy gracias una vez más por estos tiempos favorables, por estos tiempos de bendición, por estos tiempos que tú me permites poder estar transmitiendo en vivo, Padre, por medio de estas redes, Padre. Yo te doy gracias por todo lo que tú estás haciendo y lo que seguirás haciendo, Padre. Padre, tú sabes, Padre, la vida de tus hijos, Padre. Tú sabes, Padre, por qué es lo que están pasando ellos, Padre mío. Padre, yo te pido, Padre mío, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Padre Santo, que tú cambies las vidas, Padre mío. Así, Padre Santo, como cambiaste la vida de Pedro, Padre mío.
Que tú cambies esos pensamientos, Padre Santo, sobre cada uno de ellos, Padre mío. Yo te pido que tú cambies las vidas como cambiaste la vida de Pedro, Padre Santísimo. Impacta sus vidas, Padre Santísimo. Te lo pido, mi Señor Jesucristo. Yo te pido también así, mi Señor, así como aquel leproso se acercó a ti y que te dijo, si quieres puedes sanarme. Yo sé que ha habido muchos que se han acercado a ti diciéndote de la misma manera, diciéndote, si quieres puedes sanarme. Yo sé que muchos se han acercado a ti pidiéndote un favor, Padre Santo, en sus oraciones. Yo te pido que tú seas, Padre mío, obrando poderosamente en cada una de ellas, Padre Santo. Que tú seas transformando vidas, que tú seas cambiando vidas, que tú seas impactando vidas, mi Señor Jesucristo. Yo te pido también de la misma manera, mi Señor, que tú seas aumentando la fe de cada uno de ellos. Que tú sigas aumentando mi fe, Señor, todavía más y más. Que tú aumentes nuestra fe, Señor Jesucristo. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos, aumenta nuestra fe, Señor. Así como le dijiste, mi Señor, a Leví, aquel que estaba sentado en la mesa de los tributos, cuando tú le dijiste, sígueme, y dejándolo todo te siguió. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a dejarlo todo por ti. Ayúdanos realmente a dejar todas las cosas de este mundo para poderte seguir. Ayúdanos, por favor. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, mi Señor Jesucristo. Ayúdanos a dejar las cosas viejas. Ayúdanos a dejar las cosas viejas para poder entrar en lo nuevo, para poder entrar en las cosas nuevas que tú tienes para nosotros. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de tu iglesia, ten misericordia de cada uno de los que está viendo esta enseñanza y de los que se han estado conectando, los que se van a seguir conectando y los que están siguiendo esta vida, esta historia del poderoso de Israel. Ayúdanos día con día, ayúdanos día con día. Obra poderosamente en nosotros. Padre, si ahí en este momento, Padre, hay una persona que está pasando por una enfermedad, que está pasando por una situación crítica, por una situación dolorosa, yo te pido que tú tengas misericordia sobre ellos, que tú tengas misericordia sobre cada una de ellas y que tú traigas, Padre Santo, sanidad, que tú traigas sanidad sobre cada uno de ellos, que tú puedas arreglar papeles, Padre Santo, que tú puedas arreglar los problemas, que tú puedas abrir puertas de bendición, Padre Santo. Ayúdalos día con día, Padre mío. Yo te lo ruego y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Yo te doy gracias, Señor, por este momento. Así que yo te doy gracias, Señor. Así que en este momento yo los bendigo. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y acerquémonos a Jesucristo. Acerquémonos a Jesucristo y yo te lo puedo asegurar que tu vida va a cambiar, que tu vida va a cambiar, tu vida va a cambiar. Amén. Acércate a Jesucristo y conoce a Jesucristo a través de su palabra, a través de estas historias que estamos dando viernes tras viernes, hermanos. Son historias, hermanos, contando la vida de Jesucristo. Son historias, hermanos, es la palabra de Dios, donde la palabra de Dios te habla. Amén. Así que bendiciones, que pasen muy buenas noches. Aquí vamos a estar, hermanos, amén, trabajando para la obra de Dios. Yo los bendigo grandemente y poderosamente. El ministerio Provocadores de la Gloria y el Poder de Dios los bendice, hermanos, amén. Les pido que sigan orando por mí, hermanos, amén. Les pido que sigan orando, hermanos, por estos trámites de inmigración, hermanos, amén, que vamos a hacer, al cual yo sé por fe que Dios tiene todo bajo control, amén. Así que bendiciones, los amo en el nombre de Cristo Jesús. Nos miramos el próximo viernes, hermanos, aquí por Radio Online Jeremías 33, amén. Los martes y los jueves estoy predicando por mi
página, hermanos, por mi página de Facebook, amén, a las 8 de la noche, 24 horas Argentina, amén. Tú me puedes encontrar como Evangelista Marco Rivera, amén. Así que Dios te bendiga grandemente, los amo en el nombre de Cristo Jesús, amén, y nos miramos próximamente. Dios me lo bendiga.